plantear de que en realidad la presentación que yo estoy haciendo hoy en la mañana es fruto de un trabajo de equipo realizado con la profesora Laura Ibarlucea, también de la Universidad CLAE de Montevideo, y es un primer eslabón en un proceso de investigación que, como el título lo plantea, tiene que ver con el patrimonio ferroviario en Uruguay y los desafíos para su gestión. Quizá hoy, porque esto es muy dinámico, podríamos estar hablando y haber modificado el título y haber hablado de oportunidades y desafíos para la gestión, por lo que quizá vamos a ir avanzando ahora en esta presentación. En primer lugar, para aquellos que quizá no conozcan el Uruguay es este pequeño país que está en verde en el sur de la América del Sur, que parece muy pequeño rodeado de esos dos gigantes que son Argentina y Brasil, pero que sin embargo, puesto en términos relativos y en comparación en Europa, es un país, por ejemplo, más grande que Portugal, es decir, que estaríamos dentro de un país medio dentro de lo que es Europa. Erich Hobsbawm plantea precisamente que todo lo que tiene que ver con el desarrollo del ferrocarril en el siglo XIX quizá fue la más imponente realización, digamos, desde el punto de vista de las obras públicas. Y Leonardo Benévolo, en su Historia de la Arquitectura Contemporánea, planteaba un poco algo similar, vinculado justamente a la planificación urbana de la ciudad industrial. Y de hecho, en el caso del Uruguay, el trazado ferroviario que es legado y que se origina fundamentalmente a partir de la irrupción de los británicos, ¿verdad?, que son quienes introducen el ferrocarril en la segunda mitad del siglo XIX. Y en este mapa, que en realidad es un mapa de la situación actual de todo el trazado ferroviario, que terminó siendo realmente un factor fundamental del ordenamiento territorial del Uruguay. Ustedes pueden ver quizá en gris las líneas que hoy están inactivas, las líneas ferroviarias que están inactivas, y en color morado las únicas líneas que hoy por hoy están funcionando, sobre todo para el transporte de carga. Y quizá en este pequeño mapa, porque allá no se nota el puntero, y allá tampoco se ve muy bien, así que vamos a prescindir de él, pero en el pequeño cuadro que ustedes tienen en la parte inferior del mapa, ustedes fíjense que Montevideo está en la parte inferior, sobre el Río de la Plata, y todo el trazado ferroviario tuvo una conformación absolutamente radial, convergiendo todo en Montevideo y contribuyendo, digamos, a la matriz de país agroexportador, es decir, el objetivo, digamos, del trazado ferroviario era la salida de toda la producción uruguaya a través del puerto de Montevideo. La única línea que actualmente funciona desde el punto de vista del transporte de pasajeros son los primeros 70 kilómetros de la línea norte-sur, digamos, que va de Montevideo hasta donde ustedes ven ahí que dice Villa 25 de agosto. Es decir, es importante notar de que el trazado ferroviario constituyó, como decíamos, un elemento vertebrador de todo el ordenamiento territorial del territorio, porque se realizó uniendo los poblados existentes, pero también muchas poblaciones surgieron a partir del trazado del ferrocarril, y donde la estación del ferrocarril pasó a ser el nexo entre la ciudad y el territorio, entre los pobladores y el territorio, con lo cual generó rasgos de identidad muy fuertes con esos elementos. De hecho, en la traza que ustedes ven gris que termina en la
en el puerto de La Paloma sobre el Océano Atlántico, en toda esa traza gris que era el ferrocarril que iba hacia el este, muchas de las poblaciones que fueron surgiendo a través de esa línea llevan el nombre de las estaciones, Estación Atlántida, Estación La Floresta, es decir, o sea, la estación le da el nombre a la población, de manera que el ferrocarril estuvo incorporado realmente a la identidad de los uruguayos durante muchísimo tiempo. Y no obstante eso, comenzó un periodo de deterioro muy importante a partir de los años 70, durante la dictadura militar que afectó a buena parte de los países del Cono Sur, y prosiguió con los primeros gobiernos en el periodo democrático a partir del año 85, con una orientación neoliberal que llevaron a consolidar de alguna manera ese prácticamente desmantelamiento del sistema ferroviario. De hecho, este trazado que nosotros vemos acá se consolidó entre los años fines del siglo XIX, entre 1884 y 1889, con las leyes que formuló el Estado uruguayo para el trazado y dar después las concesiones a las distintas empresas británicas que fueron quienes gestionaron en primera instancia el ferrocarril hasta su estatización por parte del Estado uruguayo en los años 50. En 1952 se crea la Administración de Ferrocarriles del Estado, una empresa estatal a cargo de la gestión del ferrocarril. Nosotros identificamos en este proceso de investigación, porque lo que nos interesa es decir, bueno, tenemos más preguntas que respuestas, sin duda, y la idea es decir, bueno, plantearnos qué hacemos con este patrimonio en una particular coyuntura, porque a partir del 2005, en donde el gobierno uruguayo cambia de signo político, signo que sigue hasta hoy, es decir, a través de políticas progresistas que pretenden de alguna forma ir recomponiendo un poco ese tejido que se había desarticulado. Y hoy estamos presenciando, digamos, un momento y una coyuntura particularmente interesante para el ferrocarril por dos situaciones, que son dos de las situaciones que tengo la intención de poder compartir hoy con ustedes. La primera de ellas tiene que ver con este edificio que es la Estación Central General Artigas de la ciudad de Montevideo, un edificio emblemático, inaugurado en 1897, obra del ingeniero Luigi Andreoni, un ingeniero italiano, que es autor de 4 o 5 obras realmente significativas en la ciudad de Montevideo, y que es un maravilloso ejemplo de la arquitectura y del eclecticismo historicista de fines del siglo XIX, que nos plantea incluso esa gran contradicción en esos momentos de irrupción un poco de los nuevos materiales y de lo que tenía que ver con la revolución industrial, y en esa conjunción entre un edificio que incluso reproduce en su porticado los ritmos de la Galería degli Uffizi de Florencia, el diseño de Giorgio Vasari, pero que en su interior también aparecen los elementos, digamos, ya propios de una cubierta en los nuevos materiales, en hierro, propios de la revolución industrial. Es decir, que hay una tensión y una paradoja en el propio edificio. Es un edificio que naturalmente tiene el máximo nivel de protección patrimonial, que está dado por la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, con un marco legal establecido, y que tiene valores arquitectónicos innegables. Sin embargo, pensamos que realmente el verdadero valor patrimonial se lo da la apropiación colectiva y social que tiene este edificio. Un edificio que quedó clausurado a partir del 2003, fruto de una serie de malas experiencias y de malas políticas aplicadas en la década de los 90, que llevaron luego a un litigio entre un empresario privado y el Estado, litigio que sigue hasta el día de hoy, en el cual en el medio de ese litigio quedó este edificio, que
Afortunadamente, y esto ha ocurrido hace 10, 15 días, es decir, no lo incluimos en nuestro trabajo de investigación porque no sabíamos hasta hace poco menos de 20 días qué era lo que iba realmente a pasar con este edificio. La justicia logró sacar al edificio del litigio y darle la custodia al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que está en este momento tratando de hacer algunos pequeños trabajos de consolidación y de refacción, después de 15 años de haber estado totalmente cerrado, con vistas a un llamado a propuestas de interés de qué hacer con este edificio. Y ahí se nos plantea uno de los primeros grandes desafíos, ¿verdad? El qué hacer con este edificio. Fíjense que en esta vista, que es una vista más general, donde tenemos el edificio acá en primer plano, con toda la parte de la cubierta techada, que ahora la vamos a ver, todo lo que era en segundo plano la playa de maniobras de todas las vías que llegaban. Hacia la izquierda tenemos ya ahí, digamos, la explanada del puerto y la bahía de Montevideo. Es un edificio que está ubicado en un lugar absolutamente central y que tiene una potencialidad extraordinaria. Esta es una vista de cómo era la estación funcionando en el año 1955, en pleno auge, digamos. Yo creo que no hay un uruguayo mayor de 40 años que no haya tenido al menos una experiencia con esta estación. Es decir, montevideanos y el resto de los uruguayos, porque era un lugar de intercambio, de llegada y un punto absolutamente de referencia. Esto es hoy, esta es una foto que yo pude sacar el día que entré, hace unos 10 días, cuando recién se abrió para el ingreso del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y fue una grata sorpresa encontrar, yo pensé que me iba a encontrar con una ruina, y sin embargo la nobleza de este tipo de edificio también plantea este tipo de situación, ¿verdad? Pasamos rápidamente algunos elementos arquitectónicos, componentes de este edificio, ¿verdad? Algunos que están quizá en peores condiciones. Ahora, el gran tema, y este es uno de los casos que nosotros en los que queremos detenernos, porque se plantea algo que el profesor Gavino Ponce decía ayer en su presentación, que decía, bueno, ¿cómo encaramos ese proceso de puesta en valor, de revalorización, respetando los elementos arquitectónicos, pero además con usos compatibles, ¿verdad?, con respecto a lo que puede ser el edificio? Y en ese sentido yo vinculaba un poco lo que decía Gavino ayer con algo que plantea François Choé en Alegoría del Patrimonio, cuando comenta un poco como un ejemplo de buena práctica lo que se hizo en la ciudad de Lyon con la puesta en valor de los mataderos de la Mouche de Tony Garnier, digamos, contraponiéndolo un poco a lo que se había hecho con las Halles de Baltard en París, como ejemplo de una mala estrategia. Entonces, ¿qué hacer en este edificio que permita de alguna manera, ¿verdad?, su resiliencia, que permita la innovación, pero sobre todo que sea sostenible, porque indudablemente el Estado uruguayo no tiene el dinero para poder solventar un proceso de gestión en este sentido. Y por lo tanto va a haber un llamado a propuestas de interés en donde necesariamente, y ahí es muy importante, hablando en términos futbolísticos, que es algo muy vinculado al Uruguay, el Estado tiene que marcar la cancha. Es decir, de alguna manera hay que marcar, bueno, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, qué es lo que es compatible con el edificio y qué es lo que no es compatible con el edificio. Seguramente puede ser un gran centro de la cultura y de las artes, ese gran espacio puede transformarse en una sala polivalente, el espacio posterior puede eventualmente albergar también una terminal para autobuses hacia el norte y hacia el oeste, ya que la terminal actual de Montevideo está quedando saturada,
Es decir, hay una cantidad de programas que de alguna forma tendrán que ser compatibilizados, pero que la decisión tiene que surgir de un complejo proceso de interacción entre una serie de organismos y de actores públicos, pero también privados, sobre lo cual nos vamos a referir posteriormente cuando veamos un poco justamente un posible modelo de gestión, o por lo menos algunos de los principios que pueden llevarnos a ese modelo de gestión. ¿Cómo venimos con el tiempo, Gabino? ¿Bien? ¿10 minutos nos quedan? Bien. Entonces, pasamos a una de las segundas oportunidades que se están planteando hoy y que tiene que ver con un proyecto en el cual el Uruguay está involucrado a raíz de una inversión muy importante que va a realizar una empresa finlandesa, UPM, productora de celulosa, en el centro del país, para lo cual necesita nuevamente, como hace 140 años, que el ferrocarril sea la vía de salida de esa producción hacia el puerto de Montevideo. Acá vemos en la parte de más abajo, precisamente donde está la estación central. Este es un proyecto en el cual yo tuve la oportunidad de participar en un equipo multidisciplinario. Lo que a mí me tocó junto con otro arquitecto fue trabajar en la interfase, digamos, fundamentalmente a nivel urbano. Pero este es un proyecto que plantea la remodelación de 273 kilómetros de vía férrea desde el centro del país hasta el puerto de Montevideo, llevándola a estándares del siglo XXI, ¿verdad? Fundamentalmente con el objetivo de facilitar el transporte de carga. Pero nosotros pensamos que aquí hay una buena oportunidad para poder también potenciar el transporte de pasajeros y poder revalorizar las estaciones patrimoniales que están perlando, digamos, esa línea del ferrocarril, que van a quedar por fuera de la obra que está siendo licitada en este momento, fruto de una licitación pública. O sea, los trabajos en las estaciones no están incluidos en ese trabajo, pero sin duda va a ser muy importante ver qué es lo que hacemos con eso, ¿verdad? Y algunas de estas estaciones, algunas tienen protección patrimonial también, son monumento histórico. Por ejemplo, esta es una estación, es la estación de Colón, es un barrio actualmente al norte de Montevideo, ¿verdad? Paso rápidamente algunos de los elementos, ¿verdad?, que tienen estas estaciones, sobre todo la riqueza en cuanto a los detalles desde el punto de vista arquitectónico y sus valores patrimoniales, pero sobre todo las posibilidades. Esta es la fachada, digamos, no ferroviaria, sino la otra fachada, digamos, las posibilidades de poder relacionarse y poder articularse con proyectos de desarrollo urbano que puedan generar nichos de oportunidad para mejorar los espacios públicos, ¿verdad? Este es otro ejemplo. Y acá, precisamente, en este caso particular, es importante destacar que Uruguay tiene 3 niveles de gobierno, ¿verdad? Es decir, el nivel del gobierno central, el segundo nivel de gobierno, que es el gobierno a nivel de departamentos, lo que sería el equivalente en España a las provincias, y el tercer nivel, que fue creado por la Ley de Descentralización y Participación Ciudadana hace muy poco, que son los ayuntamientos. En España los ayuntamientos existieron antes que el Estado español, y en Uruguay los ayuntamientos fueron creados por ley del Estado hace 10 años, es decir, un tema bien interesante. Pero bueno, en el caso de uno de los departamentos, que es el gobierno de Canelones, que es el inmediato posterior a Montevideo, se ha logrado poder articular precisamente un poco en aquello que decía ayer Joaquín Sabaté, la posibilidad de poder trabajar desde algunas propuestas que surgieron a partir del trazado del ferrocarril, articuladas con planes urbanos que permitan la revitalización y el desarrollo local de las comunidades por las que van a atravesar.
Estas estaciones van a seguir funcionando, son de las pocas estaciones que van a seguir funcionando como estaciones para pasajeros, pero que permiten indudablemente una utilización como centros culturales, como museos, articulando con proyectos que han realizado las unidades o las oficinas de planificación territorial en cada uno de los niveles. En el caso de la ciudad de Las Piedras se plantea una situación muy particular, porque aquí la vía atraviesa la ciudad al medio, por eso la columna vertebral. La estación ocupa un lugar central, que la vemos acá en el centro de la imagen. En el primer plano hay un centro cultural, Miguel Ángel Pareja, que es un pintor y mosaiquista muy importante, nacido ahí en Las Piedras. Y la vía va a pasar en trinchera a 7 metros por debajo para justamente poder liberar la trama urbana. De manera de que toda la actividad, digamos, ferroviaria, en este caso, va a estar por fuera de lo que es la estación en sí misma, que puede pasar a ser un elemento articulador de una propuesta de revalorización de todo este espacio urbano con miras a la posibilidad de actividades culturales, de generar un parque temático, un parque lineal. Estos son, digamos, como ustedes ven, en el eje central aparece el vacío, digamos, sobre lo que va a ser la vía por debajo, digamos, y la articulación que se puede desarrollar con todos los elementos. Esto, bueno, es una planta de la estación original, y esto es lo que el Departamento de Planificación Territorial del Gobierno de Canelones toma a partir de nuestra propuesta para poder trasladarlo a sus propios planes, ¿verdad? Es decir, ahí tenemos 4 cuadras, ¿verdad? Las 4 cuadras con la segunda, que es donde se encuentra la estación, pero todo eso podría transformarse en un parque lineal porque hay elementos patrimoniales. Incluso en el cuarto cuadro ustedes pueden ver arriba a la izquierda una giratoria que se encuentra en bastante buenas condiciones, ¿verdad? Y sería quizá el final de ese pequeño recorrido de 70 kilómetros del que hablamos, al costado de esta remodelación de la vía, que sería la villa de 25 de agosto, que tiene una cantidad de elementos patrimoniales vinculados al ferrocarril, que son importantes, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Bueno, vamos muy rápido. Entonces, otro de los, para cerrar un poco esto, tenemos 2 casos más. Es el caso de Peñarol, que es específico en sí mismo porque tiene la configuración de una company town, digamos, ¿verdad? Con todos los elementos, las viviendas obreras, el taller, ¿verdad? Las casas, digamos, de los jerarcas, los mandos medios. Es decir, es la traslación, digamos, de un modelo social y de organización del trabajo a lo que es la organización, digamos, urbana. Estos son algunos ejemplos, pequeños ejemplos de pronto, pero que tienen un alto impacto a nivel local. Son en lugares en donde el ferrocarril no va a pasar nunca más, está claro, porque no hay dinero para que pase, pero que a partir de una interacción entre el Ministerio de Turismo, los gobiernos locales y la empresa de ferrocarriles, se logró potenciar asociaciones civiles que pueden desarrollar proyectos de desarrollo local vinculados al turismo. O este último caso, que es el caso del ferrocarril en La Paloma. Ahí tenemos el Océano Atlántico, esta es una foto de archivo, que se ha transformado hoy en un museo. Entonces, finalmente, y un poco para cerrar con nuestras conclusiones, ¿cuáles son los desafíos que nosotros encontramos en la gestión? En primer lugar, es decir, la cantidad de actores involucrados que tenemos. Por un lado, los actores, el gobierno central, empresas públicas, ¿verdad? Los actores locales, los gobiernos departamentales, los actores de la sociedad civil, las empresas, la academia, ¿verdad? Es decir,
y planteamos, bueno, tenemos que llegar a un modelo de una planificación estratégica que sea lo suficientemente flexible, ¿verdad?, para poder atender la diversidad de casos, pero que necesariamente tiene que basarse en una serie de principios que la sustenten, como es una visión sistémica, un enfoque multidisciplinario, porque nosotros pensamos que, es decir, nuestras organizaciones, y creo que Uruguay no tiene la exclusividad, siguen todavía con un modelo weberiano, digamos, donde hay una gran especialización y una gran fragmentación, digamos, en las organizaciones que justamente evitan la posibilidad de estas transversalidades de las que incluso ayer se hablaba, ¿verdad? La creatividad, fundamental, porque sin creatividad no tenemos innovación, pero cuanto menos recursos tenemos, más creatividad tenemos que tener, ¿verdad? Es decir, la participación ciudadana, porque de alguna manera es lo que asegura, y en este momento existe una gran preocupación de la población en general por temas patrimoniales, es decir, a veces en grupos autoconvocados, en grupos más o menos organizados, vinculados con la academia, pero hay un gran involucramiento en los temas patrimoniales que pensamos que, más allá de aciertos o errores en eso, digamos, legitiman los procesos de toma de decisiones. Pero de vuelta, y para terminar, lo que nosotros pensamos fundamentalmente es que tenemos que llegar a un modelo que pueda ser mucho más transversal, que pueda involucrar a todos los actores con los distintos puntos de vista, ¿verdad?, para poder lograr modelos de gestión y estrategias que sean sostenibles. Bueno, muchas gracias.